están? Bienvenidos al programa de hoy. Bienvenido, Fede Nola, después de su viajecito. Gracias por estar aquí otra vez. Bien, obviamente el tema de hoy remite a Brasil. Estaría bueno, por supuesto, que abordarlo, pero también ampliar un poquito la mirada, hacer una suerte de paneo por toda América Latina. ¿Qué está pasando con la institucionalidad en general? ¿Cuán débil o fuerte es? ¿Cómo se maneja la corrupción? Hoy por hoy hay candidatos que procesados o acusados y hasta condenados en primera instancia, si pensamos en Lula, son igualmente los candidatos favoritos para las futuras elecciones. Se entiende poco y esto no arranca con la era, digamos, progresista o de izquierda de América Latina. En Argentina vamos a Menem, podemos ir antes de Chávez también en Venezuela. O sea, mirar realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Color de melo en Brasil. Entonces, vamos primero con un tape, con una puesta a punto de lo que pasó con Lula y de las repercusiones aquí de políticos uruguayos. Y enseguida vamos al debate. Director, por favor. El juez Sergio Moro condenó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a 9 años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. Este fallo del juez Moro me hace acordar mucho el juicio político de la presidenta Dilma Rousseff, donde se le acusó políticamente de haber realizado pedalidades fiscales y luego, a la hora de sancionarla, no se la sancionó. Yo creo que esto tira por el suelo el criterio o el concepto que la izquierda latinoamericana manejó durante mucho tiempo, y es que la corrupción solamente estaba en la derecha. La sentencia es del magistrado Sergio Moro en el proceso en el que el petista fue acusado por la Fuerza de Tareas Lavallato de recibir coimas de la empresa OAS, una de las empresas que forma parte del llamado Club de los Millones, que se benefició en los últimos años con contratos billonarios por parte de Petrobras. Nosotros pensamos que tiene un objetivo. Ese objetivo es impedir de alguna manera que el presidente Lula sea candidato presidencial en Brasil en 2018, ¿no? Pese al tono de la sentencia, esta misma no envía directamente a prisión a Luis Ignacio Lula da Silva, tampoco lo aparta de la disputa de la elección presidencial de 2018. Como el juez Moro es un juez de primera instancia, su decisión no alcanza para que la candidatura de Lula sea afectada por la ley de ficha limpia, que incide sobre los candidatos condenados a partir de la segunda instancia judicial. Es muy triste, es penoso, a pesar de que algunos todavía lo defienden. Me parece que ahí sí lo único que fundamenta esa defensa es una sintonía ideológica. La pregunta que cabe es qué está haciendo el Uruguay para curarse en salud, digamos. Creo que es un tema bien importante, que tenemos que trabajar en generar herramientas, nuevas herramientas, para tratar de evitar que estas cosas puedan pasar. Por otros temas, pero similares a en América del Sur, en América Latina, hay vertientes e investigaciones acerca de posibles dineros mal habidos y mal gastados en el resto de los países. La oposición en Uruguay lo que ha tratado es tratar de vincular actos de corrupción como forma de acumulación política y de deslegitimación de los gobiernos del frente, pero hasta ahora no ha llegado a concretar ni una sola de sus denuncias. Desde el comienzo de la investigación que dio origen a la sentencia, ahora firmada por el juez Moro, Lula siempre negó haber recibido ventajas de la empresa OAS. El expresidente todavía es investigado en otros 4 procesos. Muy bien, y le damos la bienvenida a Sebastián Valdomir, sociólogo, diputado suplente del MPP y coordinador de la bancada progresista del Parla Sur. Gracias por acompañarnos hoy, tratando de equilibrar también un poco la mirada sobre estos temas. Como les decía yo, vamos a ir concretamente a lo de Lula, pero antes me gustaría un ensayo, por lo menos de análisis de parte de los aquí presentes hoy, de cómo ven América Latina en realidad. Porque, insisto, país que miremos, al final Uruguay es como una isla, ¿no? Y se viene preservando de alguna manera. De Venezuela no vamos a hablar, están cursando plena crisis. De México, ya sabemos, 2 estados que conviven, el Estado mexicano y el Estado narco, ausentes, desaparecidos, muertos. Perú, Fujimori preso hace no sé cuántos años, Alan García que se fue con un 42% de votos, tiene pedido de captura, procesado también Toledo, en fin. Si miramos país por país, encontramos de verdad crisis institucionales importantes, ¿no? Argentina, desde un Menem condenado por tráfico de armas, por peculado, libre por sus fueros, ¿no? Los Kirchner, no puede tener más acusaciones. Hoy Cristina vuelve a la carga y tiene miles y miles de seguidores. Llegando al propio Lula, que era el favorito.
y que de ratificarse en segunda instancia esta condena hecha por un juez Moro, que a su vez públicamente también había mostrado su afinidad por el opositor político de Lula. Eso es de verdad, por Nieves, ¿no? Es como una cosa que es muy difícil de entender desde el afuera. Se ve como una puja izquierda-derecha que no tiene tampoco demasiada lógica. Yo no sé, de verdad, ¿cómo lo ven ustedes? En el caso concreto que digamos, de alguna manera se pone en el tapete a raíz de la sentencia en primera instancia del juez Moro y vinculándolo como tú lo hacías en la presentación con el resto de América Latina, me parece que hay un hilo conductor muy claro y es la presencia corruptora, en definitiva, de empresas brasileñas de primera línea, en especial Odebrecht, que ha estado en el centro del mecanismo de corrupción en Brasil, que ha desparramado la misma práctica en el resto de los países de América Latina donde ha actuado. Venezuela, claramente. En Colombia ayer se anunció, se reveló que la campaña del presidente Santos y de su opositor habían sido apoyadas por el dinero de Odebrecht. Lo mismo en Perú, el expresidente Ollanta Humala está siendo llamado a la justicia. Lo mismo en Argentina, donde los antecedentes de la empresa Odebrecht están siendo relevados por la justicia. Por lo tanto, que hay un hilo conductor claro, en la presencia de estas empresas brasileñas, sobre todo Odebrecht, en el resto de América Latina, empujadas por el apoyo claro que desde Brasil recibía, desde el más alto nivel político, esta empresa que le ayudaba a hacer negocios en el resto de América y en el resto del mundo. Bien. Pascal habla de hechos objetivos, ¿no? Nadie puede discutirlos. A mí me gustaría poner el acento en algo de lo que tú hablabas que tiene que ver con el fenómeno macro, ¿no? En este continente que estamos viviendo, donde yo creo que estamos en una etapa muy peligrosa, porque estamos asistiendo a fenómenos que lo que hacen es dividir a los países. En Brasil leí algunas crónicas donde había en un mismo sitio una marcha a favor de Lula, cruzabas la calle y había una marcha en contra de Lula. Y entonces, ¿qué es lo que pasa después con este continente? ¿Qué va a pasar después? Si vemos que lo que sigue después de Lula en las encuestas es un señor que le dedicó en el juicio político a Dilma, todos lo vimos, el voto al torturador de Dilma, un señor que se le llama el Trump brasileño porque ha dicho que Pinochet ha matado poca gente, que los homosexuales son personas que no han recibido suficientes palizas. A mí me genera mucha preocupación este fenómeno que se está generando. Yo creo que esta judicialización de la política termina mal porque termina abonando el descreimiento en todo el sistema, ya no solo en el sistema político, sino también en el sistema judicial. Eso quería preguntar. ¿Cuál es la lectura que se hace, si pensamos en un caso concreto en Lula, ¿no? Por ir a lo más reciente? Es el favorito en una posibilidad de próximas elecciones, con todas las acusaciones en contra. ¿Eso qué significa? ¿Que a la gente no le importa que sean corruptos? No, yo creo que la gente no ¿O cree. la gente ya ni siquiera cree en una justicia que declara corrupto a un político? Está difícil creer en un fiscal que se ha embanderado en programas de televisión, como si fuera una especie de estrella televisiva, en contra de Lula, que lo juzgó antes de juzgarlo. O sea, se habla de que la sentencia ya estaba escrita antes de que la defensa pusiera sus argumentos sobre la mesa. Entonces yo no voy a ser quien diga que Lula es inocente porque yo no tengo los elementos para decirlo, pero sí puedo comprender a quien no le cree a ese juez. Álvaro. Yo creo en la justicia. Yo creo que lo que importa acá es la justicia como poder independiente. Y lo que importa también es la libertad de expresión, que se garantice que todos los ciudadanos puedan opinar lo que piensan, investigar los periodistas aquello que debe ser investigado, porque vamos a decir la verdad, acá las irregularidades con apariencia de ilícitos que tenemos en Uruguay, en general han sido investigadas por periodistas. Que los periodistas que se enfrentaron, que pidieron informes, que solicitaron que se develen determinados documentos y así se fueron enterando las cosas. Esto debe pasar en todos los países, no importa que los imputados sean de izquierda, de derecha o de centro. Lo que se debe respetar es la justicia, y si entramos en la dinámica de desacreditar a la justicia porque el segundo que viene después de Lula en intención de voto es de tal o cual manera, no debemos entrar en eso. Dos conceptos que yo no enradé. Yo creo por un lado, que no debemos hablé de entrar la preocupación que me genera este escenario
donde los que salen ganando muchas veces son, a raíz del descreimiento, son figuras que después te preguntás, como nos preguntamos cuando pasó en Estados Unidos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? La mayor con preocupación... otro concepto que es, ¿de qué justicia hablas? Para mí... Porque no estamos hablando de una justicia que gracias a la democracia en nuestro país tiene una imagen. Estás hablando de una justicia donde jueces y fiscales se embanderan políticamente. Yo quisiera saber si tú podés ir a un juez con determinada causa que sabés de antemano que lo que está avalando es una causa que no te favorece, Verónica, en absoluto. para mí, ¿Tú crees en el veredicto objetivo de ese juez? Para mí la mayor preocupación es si se demuestra que un presidente constitucional recibió una coima de $1 millón. Para mí esa es la mayor preocupación. Para mí también. Entonces, si esto se demuestra, ese tipo tiene que ir preso. ¿Quién lo puede demostrar? Si no se demuestra, entonces la misma justicia prevé que las personas que lo acusan paguen por una acusación falsa. El PT alega que justamente lo que hay es falta de pruebas y entienden muy injusta la decisión del juez Moro. Eso es lo que declaró hay un dato que es objetivo también. Acaba un tribunal de absolver al tesorero del PT, que ya había sido condenado, por entender que en su primera instancia la condena no tenía pruebas, que una persona había sido condenada sin pruebas. Eso es lo que a mí me genera preocupación. Llámese Lula, llámese tesorero del PT o llámese ciudadano brasileño X. Ya dijimos, Alejandro. Me parece que en este escenario hay 2 o 3 o 4 asuntos que no tenemos que soslayar. El primero es que ninguno de nosotros estemos en el espinel ideológico más del centro a la izquierda o más del centro a la derecha, podemos ni debemos poner las manos en el fuego por ningún actor en ningún lugar, ocupe uno u otro lugar, tenga o no más simpatía, ¿no? Lo digo a propósito de una cosa que parece obvia, pero que a veces en el funcionamiento y en el tráfico de opiniones yo no lo advierto como tan obvia. Da la sensación de que cuando en Venezuela a López la justicia lo mete preso, es un preso político, yo creo que es preso político, por las dudas, ¿eh? Y ahí la justicia no sé qué, y cuando la justicia en Brasil dice no sé cuánto, ahí la justicia libremente actúa. Yo qué sé, a mí me parece que debemos ir cautos en este asunto. Primero, caso Lula, es un proceso judicial, no ha finalizado aún. Lo digo porque yo repasé, me tomé hoy el trabajo, bueno, forma parte de mi trabajo, de ver las portadas de los diarios, las coberturas, y a una inmensa cantidad de portales informativos solo le faltó agregar jajá. Lula, jajá, ¿no? Viva, nos salimos con la nuestra. Era notorio. Le pido que hagan el ejercicio y corríjanme si estoy equivocado yo. No, lo que es una condena en primera instancia. Él puede apelar. Sí, pero yo digo que los medios de comunicación le faltó decir un jajá, ¿no? Vean la tapa de los diarios, nada más. Ahora, digo asimismo 2 cosas que me parecen que otra vez más para mí son obvias, pero que no siempre lo son. Primero, yo creo que este asunto hay que rehuir de las manías como única opción de leerlo, de las manías conspirativas y de las manías persecutorias. Todo lo que a mí me ocurre mal, por ejemplo, discurso de la izquierda, es porque la derecha y el imperialismo y los grandes medios de comunicación así lo quieren. Error. Bueno, pero tú mismo acabas de decir, lean las tapas de los diarios y le falta el jajá. Porque ahora voy a decir lo otro. Y también hay que huir de las ingenuidades. Como si estos asuntos no estuviesen atravesados por intereses políticos, ideológicos y económicos muy obvios y en los que, a no chuparnos el dedo, los grandes medios de comunicación tienen un rol muy grande y muy importante. Dije, ni lo uno ni lo otro. Cabeza propia. ¿Se podrá? Yo en la primera intervención había hecho referencia, como dice Verónica, a hechos objetivos que son demostrables. Es decir, cómo la sombra de la corrupción en Brasil ha llegado a toda América Latina y obviamente no podemos pensar que todos los jueces y los fiscales estén todos coordinados entre ellos para empezar a poner preso o procesar a Ollanta Humala, a Santos, digamos, son hechos objetivos, que hubo plata, sobres, coimas, eso es una cosa que está comprobada en todos los países donde los procesos se han iniciado. Eso es un punto objetivo e incuestionable. El otro punto que también es incuestionable y es objetivo y que deberá ser objeto de investigación, si es que ya no ha comenzado a ser, es como esa empresa OAS, que está en el centro de la sentencia contra Lula, porque se le adjudica el haberle dado en pago los servicios recibidos, el famoso triplex, un apartamento de 3 pisos frente a la playa en Guarujá, es la misma empresa que no se sabe bien cómo, porque no fue por licitación, llegó a Uruguay a la empresa que llevaba adelante la regasificadora. Entonces, hay otro vínculo directo, directísimo, entre la misma empresa
que se fundió, que dio quiebra, que entró en una situación financiera insostenible, que además arrastró a la regasificadora también, porque el punto de partida de la paralización de la regasificadora fue la quiebra de esta empresa OAS vinculada en el centro de la corrupción en Brasil. Por lo tanto, este también es un hecho objetivo e incuestionable. Sí, se va a tener que investigar cómo esa empresa OAS, que ha pagado coimas en todo el mundo, llegó a Uruguay. Y eso va a tener que investigar. Lo está investigando, Permítanme, me gustaría una opinión, ya que han hablado todos los panelistas, de nuestro invitado. Yo no sé si tomando algunas de las cosas que ya se han dicho o aportando un análisis diferente. Bueno, Verónica, Victoria, yo comparto un poco la línea que en la primera intervención hicieron cada uno de los panelistas. Creo que es un tema que tiene vectores comunes a lo largo de América Latina. Ahora, también hay 3 o 4 elementos nuevos. Lula, sin duda, que es un dirigente importantísimo de la izquierda mundial y latinoamericana en particular. Sin duda que todos esperábamos que hubiera una condena de estas características, incluso el propio Lula cuando lo mencionó hoy en la conferencia de prensa que realizaron en la sede del PT. Todos esperábamos que esto iba a suceder. Ahora se instala la segunda instancia en la cual, como decía Verónica, en otros antecedentes, por ejemplo, el tesorero Bacari fue absuelto y se le absolvió de la condena. Ahora, también hay otros elementos con relación a la propia pieza jurídica de lo que estamos hablando. Yo estuve michando un poco la condena, las 200 y tantas páginas, 900 párrafos, y tiene, yo sin ser abogado, traté de investigar un poco por las generalidades de la pieza acusatoria y tiene muchas cosas contradictorias o al menos algunas cosas débiles. Toman solamente 5 párrafos de la defensa, por ejemplo. Está casi calcado de la pieza acusatoria que elabora el Ministerio Público Federal, que es quien acusa. Moro es juez y debería, como juez, debería impartir una visión ecuánime de ambas posiciones. Reproduce casi textualmente piezas enteras del libro acusatorio del Ministerio Público. Incluso también lo que mencionaba Auchaín es una cuestión de que no hay una prueba más allá de la delación del ex dueño de OAS, de Leo Piñeiro, que en su segunda delación interviene a Lula. Perdón, párrafo 363 justamente de la sentencia. Cuando se dice que no hubo pruebas justamente más que la delación, aparece la declaración jurada que existió, porque entre el 2009 y 2014, del propio Lula y su mujer, y en esa declaración jurada aparece el triplex. O sea, ellos declaran ese triplex. Después desaparece la declaración jurada en el 2014. Claro, por eso no es tangible hoy como prueba, pero existió. En realidad, el apartamento ni siquiera es de OAS, porque el apartamento fue dado en garantía. Pero por algo estaba declarado en su declaración jurada. Bueno, nadie lo habrá obligado, imagino yo, a ponerlo ahí. Lula estuvo investigado en este proceso por más de 3 años, fueron quebrados todos sus secretos bancarios, todas sus declaraciones de renta, y en el proceso que lo lleva a esta condena no estaba declarado como el propietario, él o parte de su familia propietario del Claro, pero eso es parte de la prueba edificio que plantea el juez, tengo entendido. Si existió evidentemente esta declaración jurada, y de esa declaración jurada donde figura el triplex, después del 2014 el triplex ahí ya no está más. En realidad ese párrafo, Victoria, es una reproducción de la pieza acusatoria del Ministerio Público. Y el apartamento en cuestión ni siquiera es de OAS, porque fue dado en garantía y es propiedad de un banco. Entonces, para darle la propiedad de un supuesto bien a Lula o a alguien de su familia, uno tiene que firmar un contrato, tiene que darle la llave, tiene que darle la posesión del bien. En realidad el bien es propiedad de un banco porque fue otorgado en garantía. No, pero ¿existió o no en esa declaración jurada? No, yo creo que no. No vi la declaración jurada de Lula de ese año particularmente, creo que no. Va del 2009 al 2014. Bien. No, yo creo... Y después desaparece. Creo que el propio caso en la pieza acusatoria se establece un antecedente jurídico que es la famosa teoría de Roxin, que es el dominio del hecho. Roxin es un jurista alemán, ahora bastante anciano, que en el 63 elaboró esta teoría en la cual dice, bueno, uno puede no ser el responsable directo de tal hecho, pero si es el mandante, de alguna manera sí puede ser responsabilizado por determinada conducta.
En realidad, Roxin estuvo en Brasil en el año 2012, invitado por una cátedra de abogados de la Universidad de Río de Janeiro, y él allí dijo, bueno, cuidado con esta teoría, porque si bien yo creo que sirve para muchas cosas, mal utilizada, puede dar pie a que se revierta el principio de inocencia. Entonces, cualquier falta de prueba o ausencia de mérito para una condena, puede dar pie a que un inocente vaya preso o sea condenado. El mismo autor de esa teoría jurídica. En segundo lugar, no podemos olvidar de que el juez Moro se ha embanderado de una manera que ha puesto en tela de juicio su imparcialidad. Pero más allá de eso, Lula hoy como dirigente político, hoy refuerza la teoría en su conferencia de prensa, refuerza que va a ser candidato. Esto lo que va a agregar es mayor incertidumbre e inestabilidad institucional a un país muy importante políticamente, económicamente hablando de la región, como Brasil. Porque ahora instalamos el periodo en la segunda instancia, en la cual puede ser absuelto. Es más, hoy, por ejemplo, Renan Calheiros, que es uno de los líderes de la oposición al gobierno de Temer, por más que es de su propio partido, dijo, seguramente esto se va a revertir en la segunda instancia. Ahora lo que se abre es un periodo de tiempo que no sabemos cuánto es, en el cual los 3 jueces del Tribunal Regional de cuarto turno, que es en Río Grande do Sul, puede revertir la condena en primera instancia. Entonces, lo que se agrega es, como decía Uchaín, más inestabilidad, más incertidumbre, más polarización política, y eso para Brasil, pero también para la región en su conjunto, es una cosa muy complicada, ¿no? Estudié también otras cosas con respecto al aspecto jurídico en sí, es muy interesante, para hacer una lectura desapasionada y con altura del tema, ¿verdad? Ahora, en cualquier evidencia, yo creo que no hay una prueba concreta que vincule, más allá de esto que vos decís, que yo no lo conocía, que vincule a Lula o a alguien de su familia con la propiedad o con la posesión. Dejemos la propiedad, vayamos a la posesión. Lula no durmió ni una noche ahí. Fue su esposa, difunta esposa, una vez a verlo, porque él estaba interesado en comprar un apartamento. No lo compraron al final. Entonces, difícilmente podemos decir de que el edificio de $1 millón son 3,7 millones de reales. Y a Lula se lo condena por ser el supuesto jefe principal. Así es el concepto, el término. El principal jefe de una organización criminal. Y los 2 crímenes son la corrupción pasiva y lavado de dinero. Y el monto total son 3,7 millones de reales. Otro ministro, Paulo Bernardo, fue ministro de la época de Lula, ministro de Planeamiento, fue acusado por 7 millones de reales. Palocci, ministro de Hacienda y después ministro de la Casa Civil, 120 millones de reales. Bacari, que era el que luego fue absuelto, mucho más de 100 millones de reales. Entonces, si Lula, que fue el presidente y el jefe supremo de una organización criminal, lo compraron con 3,7 millones de reales, hay algo que a mí no me cierra, ¿no? Por una cuestión de montos, ¿no? Si es el jefe supremo, supuestamente debería cobrar un poco más, o algo más que... ¿Le parece válido ese argumento? Un apartamento en Guarujá. Para nada, porque no estamos hablando de una banda de delincuentes que van a robar un banco y donde el jefe, que es el que planifica todo, se quiere llevar la mayor parte. No estamos hablando de una banda que va a asaltar bancos o que secuestra gente. Estamos hablando de una organización que usa el poder político para beneficiar a determinadas empresas y en función de ese beneficio que le aparejan a determinadas empresas, reciben beneficios. Sea el apartamento que la señora que ya falleció iba a arreglar y le decía a cómo tiene que arreglar las paredes, las ventanas, etcétera, la chacra que tenía no sé dónde. En cada operación había una, digamos, recompensa, las famosas charlas que daba Lula, el Instituto Lula, por donde entraba plata y como era un instituto de organización no lucrativa, entonces tenía un tratamiento impositivo diferente. Es decir, no estamos hablando de delincuentes que se ponen antifaz para asaltar al banco. Estamos hablando de usar el poder político para beneficiar a determinadas empresas y en el trayecto de ese beneficio van quedando parte de esos beneficios, se van repartiendo en buena parte para financiar partidos políticos. En buena parte para eso. Porque también hay que entenderlo. ¿Te parece que la financiación de partidos políticos es un poco la clave que genera esa grieta por donde la corrupción entra de cabeza?
cabeza? Totalmente. A nivel latinoamericano, ¿eh? Totalmente, pero particularmente en Brasil, al no haberse realizado una reforma política que transparente el financiamiento de las campañas y cómo se financian a los candidatos, en Brasil, todos sabemos, no hay listas de candidatos, sino que son candidatos individuales que consiguiendo más dinero o menos recursos se postulan a determinados cargos, pero no hay una lista sábana como hay particularmente en países como el nuestro. Ni el PT, ni ahora tampoco se hizo la reforma política, es una reforma de características donde entra el financiamiento partidario, el ciclo electoral, etcétera, y ha dado pie a que las empresas compren candidatos. Aparte, eso está estudiado, está reconocido como un problema. Esta misma empresa ha financiado en distintos países de América Latina. Y a varios partidos en Brasil también. Y a varios partidos y candidatos en Brasil. A todos, en realidad a todos. Hoy a Graciano ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Es una institucionalidad débil, vulnerable a la corrupción? ¿O es la corrupción que dejó vulnerable, digamos, a la institucionalidad en general? No, obviamente que para hacer campañas políticas en un país de las características de Brasil enorme, las campañas evidentemente cuestan muchísimo dinero. Entonces ahí hay una oportunidad de negocios para estas empresas que le colocan, como decía Graciano, a todos los candidatos. Al partido tal, al partido este, al partido otro. Y las empresas reparten en función de la estimación de votos de los candidatos. Y del poder que tienen para dar favores también. Eso es lo más importante. Pero eso es una resultancia, digamos. En México también hay... Es el que tiene más poder, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahora, no podemos dejar de ver de que el financiamiento partidario es un problema no solamente cuando no está regulado, sino que cuando está permitido que empresas den millones de reales o millones de dólares a candidatos sin una debida prestación de cuentas. Debería haber un límite a las donaciones, pero también debería haber un límite a lo que se gasta, porque en definitiva es ideas, no es marketing, una campaña política. Sí. ¿Querías decir algo, Vera? Perdón. No, que me parece que también tenemos que estar muy atentos a este ejemplo brasileño respecto a cosas que estamos debatiendo aquí en nuestro país. En esta semana veíamos titubeante a un legislador por si devolver $10, $100 y el tema de los viáticos. Yo creo que las señales desde Uruguay, que tú mencionabas hoy, Victoria, que sigue siendo una isla en este contexto... Bueno, no sé, lo planteo. Yo creo que afortunadamente sí, pero tienen que ser cada vez más claras, ¿no? El tema de los viáticos, el tema del financiamiento de los partidos. No hay que rehuirle a discutir esos asuntos. Cuando se votó la comisión, a mí me hubiese gustado que fuera también legislativa. Siguen habiendo, de algún modo, nubes negras en nuestros financiamientos de nuestros partidos. Hay que aprender de lo que se está viviendo en la región. Bueno, pero ¿qué es lo que hay que aprender? Porque si vamos a seguir el camino de la judicialización de la política, tal vez estemos también corriendo otro riesgo, hay que actuar a tiempo. Si sabemos que tenemos donaciones a los partidos que pueden ser bajo el régimen sociedad anónima, que no sé quién es, si no tenemos capacidad de controlar lo que se declara en la Corte Electoral, vamos a perfeccionar lo que tenemos y parece que anda bien. Vamos a perfeccionarlo. Incluso desde esa perspectiva me parece que hay una buena noticia, se ha dado a conocer en las últimas horas, que el sistema político, fundamentalmente la Cámara de Senadores, a lo mejor Sebastián podrá corregirme si le estoy errando el bizcochazo, está preparando una nueva normativa a propósito de transparencia y a propósito de financiación de partidos, porque ahí está, yo no tengo dudas, ahí está la madre del borrego de todos estos asuntos, ¿verdad? ¿De dónde viene el dinero que sustenta las campañas? Cuando seamos verdaderamente honestos y transparentes, habremos dado todos el sistema un gran paso, porque creo que ahí está el verdadero asunto por el cual todos, una vez más, ubicados con entera libertad dentro del Espinel, debemos dar la verdadera lucha, que tiene que ver con la estabilidad institucional. A mí no me gusta que Maduro le gane la elección a Leopoldo porque Leopoldo está preso. No me gusta que vayan a la cancha de las urnas y que gane el que más votos tiene. Del mismo modo, no me gusta que Lula no tenga la chance de ir a las elecciones, ¿verdad? Y que si hay que ganarle a Lula, que se le gane con lo más importante de las democracias, el soberano, los votos. Sí, el problema es que esas democracias a las que tú haces referencia hoy están tan polarizadas
que en definitiva también es cuestionable su calidad. No es un tema de Entonces, polarización. ¿cómo que no es un tema de polarización? Es un tema de polarización. Lo que se planteaba al principio. Es un tema de apego a la justicia y a la honestidad. No es un tema de polarización. Pero desde si el tu corrupto mirada... Temer, que está en el extremo opuesto, aunque hayan participado en la misma fórmula que Dilma, el corrupto también debe caer. Es un tema de justicia. Ahora, entonces, estamos encubriendo. Permitime, no me estás dejando hablar últimamente. Los últimos días bueno, estamos perdón, te pido una las relación un poco compleja. Le pido las disculpas. Compleja. Realmente, lo que yo estoy notando es que cada vez más estamos enmascarando la necesaria actitud de los ciudadanos de controlar a los gobernantes con cosas como no le hagan bullying, pobrecito, o cuidado, no polaricemos, cuidado, no pongamos en riesgo la institucionalidad. Señores, acá la única manera de poner en riesgo la institucionalidad es quedarse callados cuando hay corruptos en el poder. Esto lo tenemos que entender. Si no entendemos esto, no entendimos nada. Y cuando no hay corruptos en el poder y si los echa como a Dilma, ¿qué hacemos? Hacemos una pausa y ya venimos. Hay una justicia independiente que obró...